Y eso solamente es expresión genética. No sé si me comprenden la idea. ¿Cómo, profe, perdón? Bien. Para que el complejo mayor de histocompatibilidad en realidad es una proteína o una glucoproteína, ¿sí? Que está en la membrana de todas las células nucleadas del organismo. ¿Para qué está eso ahí? Y para que las otras células digan, sí, esta es mi célula. Entonces, no va a haber un problema de ser extraño, ¿verdad? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad permite que el organismo, o sea, todas las células se reconozcan como propias y desconocer al que no es propio. A ver, para comparar un poco, vamos a suponer que todos los alumnos de la clase de inmunología usan remera verde, un ejemplo, ¿verdad? La expresión genética, la fenotípica, la fenotipia es la remera verde. Es decir, que todos aquellos que no usan remera verde se le considera como extraña a la cátedra de inmunología. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Muy bien. O sea que esto está expresado en la membrana de las células. No es que está expresado nomás así y está nomás por ahí. No, eso tiene que estar en la membrana de las células. ¿Sí? Bien. Este complejo mayor de histocompatibilidad, entonces, ya dijimos que están codificadas y expresadas como glucoproteínas y están presentes en, en las células, en la membrana celular. O sea que por fuera, hay que entender que es por fuera, porque por dentro, ¿cómo hace? Procesan antígenos del interior de la célula y la transportan al exterior para ser reconocida por las células T. ¿Se acuerdan que las células T necesitaban la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad para que pueda presentar el antígeno a las células, los linfocitos T? ¿Se acuerdan? Sí, Los profe, tenía linfocitos. que presentarle. Sí, señor, así mismo. El complejo mayor de histocompatibilidad es el responsable también de eso. Entonces, está dividida en tres subgrupos, llamado clase 1, clase 2 y clase 3. Es decir, que de acuerdo a la función que va a cumplir cada célula, va entonces a expresar diferentes clases. Por ejemplo, del tipo 1 son expresados por todas las células nucleadas del organismo. Entonces, ¿en quién no está expresada? ¿En qué célula? Perdón, ¿Hay profe, ¿qué algo? dijiste? ¿Cómo? O sea, me entrecortó, profe, ¿qué dijiste? Una pregunta hiciste, ¿verdad? Sí, sí, hice una pregunta. Digo, está el tipo 1, el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, están expresadas en todas las células nucleadas. Entonces la pregunta no existe entonces excepción en el organismo en la cual no tiene este complejo mayor de histocompatibilidad. No, profe. Eritrocito, profesor. Ahí. Los Ah, están sí. excluidos, entonces los eritrocitos. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos que están excluidos? No posee núcleo, bro. Porque no posee núcleo, muy bien, ni tampoco mitocondria. Siempre hay que decir eso, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay ADN mitocondrial, entonces siempre es importante esos detalles. Bien, Entonces, profe, solamente los glóbulos rojos no solamente tienen. los glóbulos rojos no tienen expresado esta célula, esta proteína. ¿Sí? Sí, profe. Eso, muy bien. Y todas las células nucleadas. Su función es codifica dímeros, péptidos unidos a proteínas, así como un proceso antígenos, moléculas como transporte asociado al procesamiento del antígeno. Esa es su función. O sea que al final, el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 va a estar presente siempre
en las células presentadoras de antígeno, porque participa más en la presentación. Muy bien, del tipo 2. En células presentadoras de antígeno. Fíjense que esto es nucleados. Todos. El tipo 2 exclusivamente en células presentadoras del tipo presentadora de antígeno. Y codifica heterodímeros, péptidos unidos a proteínas y proteínas que modulan la carga de los péptidos en las proteínas clase tipo 2. Es decir, que el tipo 2 va a estar siempre presente en el complejo mayor de en la célula presentadora de antígeno. Y la región, el tipo 3 o clase 3. Bien, digo esto porque cuando ustedes lean los libros, siempre se va a referir solamente al tipo 1 y al tipo 2. El tipo 3 se ha descrito que son diferentes al tipo 1 y al tipo 2, pero a la vez son muy similares, pero no a dos ni a uno en particular, sino a ambos, desde el punto de vista estructural. Por eso que se dice acá en cuál célula se expresa y variable. Es decir, va a depender mucho de la función de la célula. ¿Cuál es la función del tipo 3? Y codifica para otros componentes inmunitarios como complementos, C3, C2, C4, factores, factor B, y algunos que codifican citoquinas, e incluso proteínas de shock séptico. Es decir, por ejemplo, en los neutrófilos seguro que va a estar presente el tipo 3. Pero fíjense un detalle muy importante. Esta expresión va a estar estimulado por la presencia de cuerpos, ¿cómo se llama esto? Sustancias o cuerpos que estimulen el sistema inmunológico. No es que siempre va a estar estimulado, expresado. Sin embargo, el clase 1 y clase 2 siempre van a estar expresados. No es que va a haber momentos en que no se va a expresar y bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una célula, fagocita a un agente? Automáticamente varía su complejo de mayor histocompatibilidad y los macrófagos lo desconocen. Por eso ustedes van a escuchar siempre que los macrófagos fagocitan células infectadas. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Muy bien. Y esto es debido a que esta expresión está modificada, no es la misma. Es decir, no expresan con la misma estructura. Al fagocitar un cuerpo extraño, un agente agresor, lo que sucede es que automáticamente varía la expresión. Por lo tanto, no es conocido y listo, ya no, esta es una célula extraña. Por eso de repente también, por ejemplo, las células NK pueden eliminar a las células tumorales. Pueden reconocer, estos son células tumorales y lo atacan y lo eliminan. Bien. Acuérdense que los linfocitos no tienen la capacidad de fagocitosis. Aclaro esto porque cuando uno va leyendo los libros, algunos autores dan a entender de que sí tienen la capacidad. No, no tienen la capacidad. Ahora, lo que algunos autores dicen es que los linfocitos estimulan la fagocitosis. Esa es otra cosa. A ver,
Por ejemplo, un director técnico de fútbol no es que juega al fútbol, sino lo que hace es estimular a los jugadores de alguna manera, una estrategia que tienen, por la técnica que utilizan, a que jueguen mejor, a que corran más, a que sean más, mejores defensores, mejores delanteros, mejores arqueros, qué sé. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bueno, Su morfología esto, no da luego para una fagocitosis, profe, ¿verdad? ¿cómo? La morfología no le da para una fagocitosis del linfocito. Y depende. Por ejemplo, linfocitos B, desde el punto de vista morfológico, son muy pequeños y por lo tanto va a estar muy limitado si es que tuviera la capacidad. Pero los linfocitos T y los NK, los NK sobre todo que son más grandes, y los linfocitos T que son, hay medianos y grandes, pudieran tener desde el punto de vista morfológico capacidad, por decirlo así. Pero tiene pseudopo, un montón de cosas, de situaciones que favorecerían, pero de igual manera no tendría sentido la fagocitosis. Porque ¿cuál es el sentido de la fagocitosis? A ver, ¿alguien puede decir eso? Y hacer, o sea, en este caso, la partícula, o sea, la sustancia que viene a, o sea, la célula, ya sea virus, bacteria, lo que sea, en dividirlo, profe, ¿verdad? No O sería sea, eliminar agentes extraños, profe. claro, al agente agresor, conocido como agresor, lo elimina. Esa sería la función, o sea, el objetivo. Ahora, ¿cómo lo elimina? Y lo elimina a través de un sistema enzimático que están provistos las células fagocíticas. Entonces, aquellas células que no tienen ese sistema enzimático, aunque pueda fagocitar, no tiene sentido. No va a poder destruir porque no tiene el sistema enzimático destructor de agentes agresores. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Es como si fuera que vos te comiste el pasto. No sé qué sentido tendría comer pasto, ¿verdad? Porque no vas a poder no vas a poder digerir, no vas a poder metabolizar, no vas a poder hacer nada. O sea que, o comer semillas, así como comer la semilla de sandía, no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo vas a poder digerir. Y al no poder digerir, por lo tanto no lo vas a poder aprovechar y va a salir como no. ¿Comprenden la idea, verdad? Catalasas son los que usan, profe. ¿Cómo? Catalasas, o como se llama Bien. la enzima. Eh, existen, existen diferentes tipos. Vean que usted, un agente agresor está compuesto por diferentes especies químicas. No solamente están eh, provistos de proteínas, ni de carbohidratos, ni de lípidos. Es el conjunto de todo, ¿cierto? Y todo tiene que ser disgregado, o sea, todos, ¿no? Todo el conjunto. Por lo tanto, tiene diferente, hay catalasa, hay proteasa, hay amilasa, y todo tiene que estar participando, porque la idea es que lo destruya. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Bien. El tipo 3, hago énfasis en el tipo 3 cuando digo, ustedes van a ver ahora que en los libros van a aparecer solamente uno y 2. Yo insisto en esto porque este es lo último de lo que es este, hablar del tipo 3. Si bien estructuralmente todavía no se le pudo identificar, no se le pudo colocar en un lugar, no es decir, 1 y 2, que ya están establecidos. El 3 está en el intermedio entre el 1 y el 2, desde el punto de vista estructural, y cumple una función en particular, que ya se sabe, eh, que es muy diferente al 1 y al 2. Bien, por lo que son frecuentemente tratados en conjunto, o sea que
como están, no hay una diferenciación estructural ni el cromosoma, entonces se lo trata, para no complicar, se habla de 1 y 2 nomás. Pero siempre es importante tener ya en cuenta, porque seguramente ustedes cuando sean ya, más adelante, ¿verdad? No sé cuándo, ¿verdad? Pero cuando sea más adelante, yo creo que ustedes ya van a tener resuelto este dilema. Así como en mi caso, o sea, yo siempre digo, y siempre y lo sostengo, eh, la generación de, mi generación de estudiantes tiene y tuvo el privilegio de ver los avances ah, de la ciencia. Es decir, lo que nosotros estudiábamos como eh, cosas por saber, como en este caso ustedes, por ejemplo, el clase 3, al rato de recibirnos, al rato de leer nueva bibliografía, ya cambió completamente. O sea, en ese sentido. Y no solamente uno, sino de varios. Estamos hablando de, no sé, con decirle que cuando yo era estudiante, el profesor de anatomía y de hematología, no sabía, no, nos decía, y los libros, por supuesto, ellos no inventan nada, y los libros lo decían, que la función del vaso nadie sabía, o sea, no está determinado. Algunos autores se arriesgaban y decían, y es probable que participe en el sistema retículo endotelial, una cosa. Pero hasta ahí nomás. Hoy en día hablar así es como, no sé, como no saber nada, ¿verdad? Pero eso nosotros estudiamos. Bien, yo creo que muchas cosas usted también va a ser así y hay cosas nuevas. Este COVID, para mí que, o sea, tiene su lado positivo para mí. ¿Por qué? Porque todos nosotros probablemente, y más yo veía en los jóvenes, como ustedes, que ya se comportaban como si fuera que todo ya está, ya se sabía todo ya, no hay nada, nada más por saber. O sea, que vos lees los libros y ya sabes todo ya. O sea, yo por lo menos esa era mi percepción. Vino el COVID y la población se comportó así. Ya habrán escuchado, pero ¿cómo los médicos no van a saber cómo tratar? ¿Y cómo los médicos no saben cómo diagnosticar? ¿Y cómo no sé qué cosa? Habrán escuchado ustedes eso, ¿verdad? Sí, profe. Yo no me he escuchado. Sí, profe. Bien, eso es por qué. Y porque, eh, ¿cómo se llama? Todos nos comportamos como si fuera que todo ya se sabe, ya no hay nada más que saber, o sea, que vos tenés que aplicar nomás ya lo que sabes. Y este COVID vino a, a despertarnos, por decirlo así, en el sentido de que nada no se sabía. O sea, de esta patología, nada no se sabía. Salían algunos que se hacían guau del experto, pero le estaban tirando así en un barril sin fondo. ¿Y por qué digo eso? Y porque, imagínense, en el diciembre del 2019 aparece el COVID en, en Wuhan. En marzo del 2020 aparece acá en Paraguay. Y allá por abril, por ahí aparecían algunos que se hacían del genio y que daban clases de la patología, ¿verdad? O sea, se creían de volea, ¿verdad? Porque no puede ser que vos o sea, ¿cuántos años vos necesitas para ser experto en algo? Según ustedes. ¿Cuánto tiempo, verdad? 10.000 horas, profe. 10.000 horas, como mínimo, ¿verdad? Como mínimo, profe. Así se llama un libro, profe. Así se llama. Claro, para ser experto en algo uno necesita un tiempo determinado y que no va a ser un mes ni 2 meses. Así es, ¿verdad? Ni aunque Sí, estuviera profe. estudiando. Bueno, entonces era lógico que
todo lo que hablaban algunos eran especulaciones. O sea que se refería al COVID como, por ejemplo, cómo se comportaba la influencia A o B. Algunas personas, algunos infectólogos que querían ser la estrella del rock and roll y salían y decían eso, cada burrada que decían, ¿verdad? O sea, desde mi punto de vista, ¿verdad? En ese momento lo yo decía, pero a mí me parece una burrada eso, porque por una cuestión lógica. ¿Cómo es que un mes o 2 meses ya va a empezar a hablar como experto en ese tema? Porque era algo nuevo, nuevo, nuevo. No era solamente nuevo en el Paraguay, que vos podías leer en un libro europeo y que estaba en chino, no sé, estaba en jeroglífico y tenía que traducir más. No, no había de dónde traducir, no había libros, no había nada. O sea, que nadie conocía esta enfermedad ni al virus. Tal es el caso, por ejemplo, que si ustedes encuentran eh, estos desinfectantes, voy a decir una marca que, por lo que conozco, ¿no? ¿Cómo se llama? Lisoform. Ahí ustedes van a ver que elimina coronavirus. Alguna vez le toca la oportunidad de leer el prospecto ahí que está por el cilindro. Dice ahí, y elimina coronavirus. Y fabricado en 2018. Y por eso había mucha gente que decía, por ejemplo, ven que esto es un invento, porque acá ya dice 2018. Bien, ¿qué opinan ustedes de esa apreciación? El De hecho, virus ya el virus, El pro- existía anteriormente, doctor. ¿Cómo? El virus ya existía anteriormente. para Claro, mí que de hecho siempre existió, profe, solo que iba mutando nomás, así como las bacterias con los antibióticos. claro. Después, una de las probabilidades. Lo que pasa es Profe, que, sí, escucha. hay una frase que dice, el marketing es venderte más, ofrecerte más y venderte menos. Y eso técnicamente era. De hecho que sí existía, pero nadie pensaba que iba a llegar a mutar de esa forma. O sea, Claro, indescriptible era eso antes. O sea, de que existía, existía, pero describirle eso en un lisoforo otra vez no tiene ningún sentido. No como que claro, un virus que en ese momento no era un virus fuerte, hermano. La nueva cepa mutó y se volvió más peligrosa, digamos, antes no era casi nada tener coronavirus más o menos. Creo que a eso se refiere. sí. Antes del COVID-19 no existía un coronavirus que pudiera atravesar la membrana celular de los humanos. O sea que todo el mundo teníamos coronavirus, pero no nos enterábamos. ¿Por qué? Porque no era nada, no era patógeno para el hombre. Era patógeno inclusive para algunos animales, pero no para el hombre. Por eso que se llamó COVID-19, porque es una cepa totalmente desconocida y descubierto en el 2019. Sin embargo, el coronavirus ya existía como, como virus. Entonces, en este caso, es el primer coronavirus. Por eso que se especulaba tanto que, ¿se acuerdan que los chinos comían murciélagos, monos, algo, no recuerdo cómo era la situación? Pangolín era, profe, el que decía. Ángoles, bueno. Entonces, y que también comían serpientes y que de ahí se pasó a no sé quién. ¿Cómo decir? De aquí, de una taza pasó a la otra taza y yo me tomé esa taza y se mutó y una cosa así. Es que era complicado la biología para ese entonces. Lo cierto es que el coronavirus apareció y lo más probable haya sido una ingeniería genética. ¿Qué es una ingeniería genética? Y sencillo, hacemos que un virus que no expresaba ciertas proteínas o glucoproteínas y que ahora lo exprese. Y ya está ya. Ese nomás es el esquema, ¿verdad? Y esa sería una de lo más probable, ¿verdad?
porque la evolución, como dicen ellos, prácticamente es imposible la forma que explicar. Tratando de justificar algo que no parecía lógico. Que de un animal pasa a otro animal, ahí mutó, luego, o sea, tiene que ser una coincidencia, pero de 1 en 1.000.000 para que eso ocurra. O sea, para no decir que no es imposible, pero bueno, era muy poco posible. Podemos disentir en muchos aspectos en esto, pero siempre hay que usar la lógica molecular y la lógica biológica para tener una explicación a esto. O sea, los genetistas no aprueban esto. Los genetistas dicen que un gen que pretende evolucionar a otro gen, ese es prácticamente imposible. O sea que la posibilidad es 1 en 1.000.000, eso sería. Luego hay que ver la pervivencia de ese gen, que es otra historia. Bien. Fíjense que apareció el COVID-19 y después ya no apareció otra cepa. ¿O sí apareció? Creo que no, Y ya profe. apareció, ¿no? ¿Ah? Ya Apareció, ustedes ¿no? dicen, ¿apareció o Apareció. no? ¿Apareció? Mutación lo que apareció, profe. Mutación. Mutación no apareció, pero sepa. Pero la cepa COVID-19 es la que hace daño, ¿cierto? Y después tuvimos Sí, profe. el Delta, después tuvimos el Omicron, después tuvimos, no me acuerdo qué, bueno, 3 mutaciones detectadas. En realidad se habrán detectado, no sé, millones de mutaciones, pero no todas esas mutaciones otra vez hacían daño. Algunas, o sea, pasaban desapercibidos. Por eso que de repente también se tenía dudas sobre la prueba del PCR. ¿Se acuerdan? Pues yo nomás lo que soy así, como yo estoy en el tema, capaz que yo nomás sea el que le siga esos detalles. Pero habrán escuchado, porque la prensa, sobre todo los amarillistas, siempre hablaban de la duda que el PCR no se fabricó o no se utilizó nunca para diagnóstico, sino solamente para detectar moléculas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si vos tenés un coronavirus que no hace daño y la técnica del PCR va a detectar que vos tenés coronavirus? Porque así no me dice. ¿Tenés o no tenés? No me dice. No dice que tenés una enfermedad ni nada por el estilo. Dice si tenés o no tenés. No. Entonces, algunas personas ya decían, por ejemplo, ¿y cómo es que yo tengo y no me pasa nada? Y todo el mundo muere y no sé qué historia. Claro, lo que dice nomás es que tiene el RNA del COVID-19. De ahí a que desarrolle la enfermedad es otra cosa. De eso no estamos hablando. O sea, por eso que como diagnóstico se puede dudar porque hay que verlo en función al paciente. Si el paciente no presenta nada, tiene coronavirus y no pasa nada. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Sí, Porque esta dinámica es lo que ustedes van a utilizar cuando se reciban de por vida, si ejercen la profesión. Eso es muy importante. O sea, a ver, un paciente que tiene 100 de glucosa, bueno, está en riesgo, todo lo que vos quieras. Pero ahí no marea, ni tiene sudoración, ni orina de más, no pasa nada. No, que tiene 100 nomás se dice.
Luego los síntomas que presenta el paciente es otra cosa. Y eso en conjunto con lo que dice los resultados laboratoriales es lo que se llama diagnóstico. Bueno, con otros estudios más, pero bueno, vamos a limitarnos a lo que es. No sé si me entienden la idea. Sí, profe. Por ejemplo, una fractura, ¿y para qué tanto te puede ayudar el laboratorio? Casi nada. Te puede ayudar para saber si su hemoglobina está apto para entrar en cirugía, si su coagulación está apto para tal efecto, si su glucosa está en rango para no tener sorpresas después durante se le está anestesiando y toda esa historia. Pero hasta ahí nomás. Pero en cuanto al diagnóstico propio de la fractura, no interviene en ningún lado. Por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, no deja de ser importante para los procedimientos. Bien. Entonces, se lo conoce simplemente como clase 1 y clase 2, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Que si algún libro, Roy, la nueva versión creo que ya habla del tipo 3, pero en la misma idea que le estoy mencionando. Bien. De ello se vale la respuesta para que el reconocimiento de un antígeno sea extraño o no. De ahí radica su importancia. Me preguntan algo de la facultad y no. Bien. Esta molécula difiere tanto en su estructura como en su función, la 1 y la 2. Por eso que le decía, estructuralmente es diferente al 1 y al 2. Pero hay parte de similitudes con el 3, tanto del 1 como el 2. Por eso que está en la ambigüedad de su función y en qué célula lo que se expresa y toda esa historia. Por ejemplo, la molécula de clase 1 se encuentra en las células de todo el cuerpo, salvo los eritrocitos, es decir, todos los nucleados, y generalmente plaquetas. Fíjense que las plaquetas, esto es todo un tema también. Las plaquetas pues no son células en realidad. Así como los glóbulos rojos tampoco podemos considerarlo como células. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Desde el punto de vista biológico, no se le podría considerar como célula. Los megacariocitos producían, profe, ¿verdad? Las plaquetas. Claro, los megacariocitos son como sería las plaquetas, las madres, serían. No es tanto así, pero cuando las megacariocitos lo que sucede con ellos es que cuando explosionan, generan las plaquetas. ¿Sí? ¿Comprenden? Sí, Un profe. megacariocito va a desencadenar una enorme cantidad de plaquetas. Por eso de repente también, cuando aparece un mega plaquetas en el torrente sanguíneo, no es muy buena señal. ¿Por qué? Porque quiere decir que en función a eso va a estar disminuido. Porque en vez de salir pequeñitos de 2 a 3 micras, aparecen de 1 de 8 a 10 micras. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en función a eso puede estar disminuido. No es que sea una trombocitopenia verdadera, sino hay una falta de estimulación a la explosión definitiva, ¿no? En ese caso, por ejemplo, un estimulante bueno sería, por ejemplo, un corticoide. Entonces se resuelve el problema. Si ese es el problema. Ahora, si no es ese el problema, por supuesto que no es. Bien.
No sé si me hice entender o compliqué todo. Sí, profe, se entendió. Eso. Bien. Son necesarios para el reconocimiento de antigénicos por parte de las células T, citotóxica, y las moléculas de clase 2 están presentes solo en células del sistema inmune, por ejemplo, células dendríticas, monocitos y otros, para la presentación de antígenos. Eso no significa que los otros no van a poder presentar antígenos. Cuando las papas queman, al final todos presentan antígenos. Hasta las células T pueden presentar antígenos. Las células B también pueden presentar antígenos. O sea, va a depender de la situación. Pero estamos hablando de condiciones normales, ¿sí? Bien. Alguien me pregunta si estoy cambiando. No, no estoy cambiando. Ahora va a ser la tercera vez que voy a cambiar. Estaba hablando de cosas que no están en la diapositiva. Porque al final lo que yo pretendo con ustedes es que no es que se aprendan cosas así muy cerradas, como en biología o otras asignaturas que son más básicas, sino que puedan correlacionar las cosas que hablamos con las cosas reales, con las cosas que se viven. ¿Comprende la idea, verdad? Porque si no, pues uno Sí, no profe. aprende nunca. O sea, si vos no aprendiste a correlacionar, y amigo no aprendiste prácticamente nada. Bien. Entonces acá, antígenos leucocitarios humanos. Los antígenos leucocitarios humanos, abreviado HLA, acrónimo del inglés Human Leukocyte Antigen. Bueno, el que habla en inglés, entonces me va a disculpar la forma de la pronunciación. Pero la idea es que de ahí viene la HLA, que es lo que yo les decía un poco, para el humano esto es HLA. O sea, en vez de decir complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o 2, se puede hablar de HLA1 y HLA2. Bien. Y son antígenos formados por moléculas que se encuentran en la superficie de casi todas las células de los tejidos de un individuo. Y también en los glóbulos blancos o leucocitos. Lo que pasa es que se descubrió en los leucocitos, entonces por eso se le puso ese... ¿ya? Bien, las funciones. Por repetición deberían aprender acá. Cumplen la función de reconocer lo propio de lo ajeno. O sea que nos hace ladrón. Dueño de lo ajeno es el ladrón. En este caso, ¿eh? ¿Quién habló? Alberto, tu micrófono. Ah, por error. Bien. Aseguran la respuesta inmune capaz de defender al organismo de algunos agentes extraños que generan infecciones, ya sea virales, bacterianos, hongos, parásitos en general. Es un conjunto de genes implicados en el reconocimiento inmunológico y la señalización entre células del sistema inmunitario. Señalizaciones y se designa la forma en que se comunican o en la forma en que se reconocen entre ellos, en todo caso, en este caso. ¿Sí? Estos son transmitidos de padres a hijos y constituyen un sistema también denominado del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad? O de la individualidad para diferenciar lo propio de lo ajeno. Fíjense que los glóbulos rojos, por ese motivo, se pueden transfundir, respetando ciertas reglas, ¿sí? Pero fíjense que no es tan fácil hacer un injerto de tejido, por ejemplo. O sea, tu vecino, por ejemplo, no te puede dar una parte de su tejido para poner, tipo un parche. Sin embargo, sí te puede dar su sangre. O sea, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan que no tiene, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1? No tiene.
Pero sí los glóbulos blancos que tienen la sangre total, sí tienen. Las plaquetas están en duda, pero que hasta el momento se dice que tienen. Por lo tanto, eso podría tener también reacciones. Acuérdense que la sangre es un tejido líquido. O sea que sería, si nosotros decimos que la piel es un tejido, tiene la misma característica que la sangre. Bien. Entonces no es tanto así como que no pasa nada si uno le transfunde. Claro que pasa. Bien. Al denominado sistema HLA, su descubrimiento ha permitido entonces que dar una posibilidades que son nuevas antes de su descubrimiento, que es el rechazo o no de los órganos o tejidos. Entonces, gracias a esto se pudo comprender mejor el fenómeno del rechazo y la enfermedad del injerto contra el receptor y trasplantar con menos inconvenientes según criterios de compatibilidad. Entonces, esos son los criterios nuevos, bastante nuevos, para la ciencia es bastante nuevo. Gracias a que se descubrieron estos complejos mayores, su compatibilidad y su función. También se ha podido descubrir la conexión entre determinados perfiles de HLA y una mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la miastenia gravis y otras como la espondilitis anquilosante y la enfermedad del celíaco. Acuérdense que dijimos que esto se transmite de padres a hijos. Padres, no padres, padres. Bien, existen entonces lugares estratégicos que sirven para examinar si una persona puede ser compatible con otra. Por ejemplo, tenemos el HLA-A, HLA-B, C, DR y DQ. O sea, sería más o menos así. Entonces, cuanto más similitud hay entre estos lugares estratégicos, entonces más compatible es. O sea que entre 3 y 4 sectores, de hecho que no hay uno que tenga 100% de compatibilidad. Ni el gemelar no tiene 100% de compatibilidad. Entonces, de 3 a 4 que tengan ya similitudes, ya se consideran compatibles. Pues. Es decir, la histocompatibilidad se hace de esta manera y ahí es donde se determina si un órgano o tejido es compatible o no con el donante. ¿Me comprende la idea, verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, esto ya dije, entonces no. Y estos son estudios genéticos. Por eso que son caros. Bastante caros. Y no es que se hace en cualquier parte. O sea, no se puede hacer en un laboratorio común. Tiene que ser porque son moleculares, estudios moleculares. Entonces, ¿cuál es la estructura de la molécula de HLA? Se encuentra inserta en las membranas celulares y está formada por 2 glicoproteínas unidas entre sí por interacciones de naturaleza no covalente. Se organizan en dominio, al igual que las inmunoglobulinas. Por eso que esto, ¿se acuerdan que le dije? La superfamilia de la inmunoglobulina. Bueno, porque tiene características de inmunoglobulina. Por eso. Entonces tenemos de esta manera. La teoría clásica, la molécula HLA, 1, por ejemplo, es A, B y C, y 2 es DR, DQ y DP. La no clásica se caracterizan de estas zonas o estos dominios, pero las que se utilizan legalmente hasta hoy día son estas. Bueno,
Están los americanos que utilizan todavía también esta parte, pero son de menos utilidad. Primero porque no tenemos la infraestructura nosotros para hacer y por lo tanto es más complicado. Entonces, del tipo 1, la clase HLA del tipo 1, fíjense que ahora ya estamos hablando de HLA1. Anteriormente hablábamos de MHC1. Porque genéricamente, bueno, eso es lo que quería, ya habrán comprendido. Para que no se pierdan cuando están leyendo, no. Bien. Entonces, el tipo 1 posee una cadena mayor altamente variable denominada cadena pesada, mientras que la cadena más pequeña, o cadena ligera, corresponde a la beta 2 microglobulina, que es invariable en todos los individuos. O sea que entonces nosotros tenemos que ver la primera parte de la variable, en qué es lo que varía. Bien, la parte extracelular de la cadena pesada posee 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Los alfa 1 y alfa 2 conforman la hendidura y sitio de unión de los péptidos y tienen una estructura de composición muy variable de aminoácidos, siendo el dominio A3 muy constante. Bueno, para que nos entendamos. Porque después vamos a estudiar de la misma manera inmunoglobulinas, así mismo. Porque esto es de la superfamilia de las inmunoglobulinas, por su estructura. Si ustedes se fijan de lo que estábamos hablando, clase 1, este sería la membrana celular. Y esto sería como evidentemente esto está exagerado, esto no se ve así. O sea, yo miro en el microscopio y a ninguna célula le voy a ver esta antenita, que parece una, ¿cómo se llama? Una antena de alta tensión de la Ande. De esta manera no lo vamos a ver en el microscopio. Porque esto es molecular, son moléculas, son pequeñitos. Y lo exageramos un poco para entender. Entonces, de eso estamos hablando. Fíjense, si yo les muestro esto acá, esta es clase 1, y les leo lo que dice acá, posee cadena mayor altamente variable, corresponde, la parte extracelular es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Que se fijan? Y alfa 1 y alfa 2, la hendidura o sitio de unión de los péptidos entre una estructura de molécula de HLA. Alfa 1 y alfa 2. Es decir, aquí va a estar el antígeno, se va a unir acá al antígeno para que sea presentado. ¿No es lo que significa? No participa ahí alfa 3, por ejemplo. Bien. Composición muy variable en aminoácidos, siendo el dominio alfa 3 muy constante. O sea que por eso está acá. Aquí. Y fíjense que acá tiene en la parte intramembranal, por donde está fijo, sería una zona constante. Y es importante también fijarte que acá parece que acá está amputado aquí, en comparación a lo que es la clase 2. Bien. La clase 2 posee dos cadenas alfa y beta, muy similares en tamaño y muy variables en sus dominios. ¿Saben lo que son los dominios, verdad? ¿Qué sería, profe? Bien. Los dominios son secuencias constantes de aminoácidos. Cuando varía, se corta el dominio, por decirlo así. O sea, si yo, por ejemplo, si yo voy a clasificar por dominio a la clase, digo, a ver, existen los varones y las mujeres. Muy bien. Entonces, dominio de varones, y cito, tan fulano, 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 fulano y fulano. Pum, aparece una mujer, se cortó el dominio de los varones y empieza el dominio de las mujeres. Fulana, 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 fulana. ¿Entienden cómo funciona, verdad? Sí, profe. Eso. O sea que son dominios, es decir, que si yo sigo de tal manera y encuentro que se corta a través de las mujeres y encuentro otra vez,
varones, son del mismo dominio, ¿verdad? Varones. Ahora, suponiendo de que terminaron, o sea, no existe más ni varones ni mujeres, y empezamos con los perros, ¿verdad? Entonces, aparecen los perros, ese es otro dominio y otra. ¿Me entiende la idea, verdad? Entonces sería, profe, secuencia de aminoácidos organizada diferentemente De organizar y reconocible. y ¿No es? reconocer. Ok. Que vos podés reconocer eso. Yo veo ese conjunto de varones, ese es el dominio de varones. Veo el conjunto de mujeres, ese es el dominio de mujeres, ¿entienden? Veo el conjunto de animales, de perros, por ejemplo. Sí, ese es el dominio de los perros. O sea que uno puede reconocer fácilmente esos dominios. Y no solamente nosotros, sino también los antígenos. ¿Se entiende, verdad? Porque la idea pues es que sea factible que un antígeno pueda albergar ahí esa zona y se fije y que pueda ser presentado, por ejemplo. Bien. Entonces, y muy variedad en su variedad extracelulares, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2, pues conforman el sitio de unión a los péptidos, al igual que la molécula de ADN. Si nosotros nos fijamos aquí, alfa 1, beta 1, la diferencia es que acá es alfa 1, alfa 2, la clase 1. Y la clase 2 es alfa 1, beta 1. Esa es la diferencia. Después es muy similar. Acá tenemos alfa 2, que sería la parte constante, porque esta sería la parte constante o sea, todas las especies, todas las células tienen esto aquí. Lo que varía son esta parte. Que también cuando estudiemos ahora la parte de inmunoglobulinas, van a ver que es muy similar a esto. Bien. Ya dijimos otra vez. En cuanto a la presencia de las células del organismo, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? El 1 está presente en todas las células menos en los eritrocitos. ¿Y la 2? ¿Y a la 2 qué le pasa? A la 2 solamente, Se le tenía que presentar, profe. no, las dos, del HLA del tipo 2, solamente en las células del sistema inmune. Las células dendríticas, las células de Kupffer, todo eso. ¿Se acuerdan? El Sí, resto, profe, sí, profe. eso. El resto, el 1 es en todos los nucleados. Como los eritrocitos no tienen núcleo, entonces no están ahí presentes. Bien. Y por supuesto que estos son expresiones nucleares. Eso es lo más importante que hay que comprender. ¿Cuáles son las funciones del complejo mayor de histocompatibilidad en general? No están ahí para complicar la evolución humana, por ejemplo, interfiriendo en la realización de trasplantes, que es uno de los PAA que se tuvo que resolver para realizarlo. Muy por el contrario, este complejo génico y la molécula de HLA, fíjense que es un complejo génico y que expresa la molécula HLA, los complejos mayores de histocompatibilidad, es lo mismo. Posee importantes funciones en la defensa del organismo frente a sustancias extrañas, colaborando en hacer posible su identificación correcta como algo distinto a lo propio. Al ser distinto a lo propio, entonces dice, a este le tenemos que atacar. Esa es la importancia, esa es la función más importante. Es decir, que el complejo mayor de histocompatibilidad en el organismo es como si fuera la cédula en nuestro país. Suponiendo de que viene la policía y te dice, a ver su cédula, señor, le muestra. Bueno, espectacular.
Bueno, supongo que en esta clase hay personas que no son paraguayos. El brasilero supongo que hay, ¿no? Entonces, le muestra la cédula al policía o a la policía y ya empieza a dudar. Usted tiene permiso para estar aquí en el país y tengo en casa. Bueno, mientras tanto vamos a ir presos y si no presenta, le vamos a tirar ya en Foz de Iguazú, una cosa así. Bueno, entonces más o menos así las células se comportan con, con las células extrañas. Solamente que lo fagocitan, no lo tiran en Foz. Lo fagocitan y lo eliminan. Y acuérdense que las células malignas, las células tumorales, por ejemplo, si bien expresan el complejo mayor, pero es distinto. Y al ser distinto, así como el presentar la cédula brasilera, presentar la cédula brasilera no es lo mismo que la cédula paraguaya. Entonces, evidentemente, eh, la reacción es diferente. Bien. Cuando la presentación de estos péptidos se hace por moléculas clase 1, se activa mayoritariamente las células T citotóxicos. Cuando la presentación se hace por moléculas de clase 2, se activan la mayor parte de linfocitos T colaboradores. Es decir, que ambos complejos. ¿Saben por qué le decimos que es complejo también, verdad? ¿O no? ¿Por qué, profe? Bien. Seguro que ustedes conocen algún complejo deportivo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y cuál es la característica de un complejo deportivo? Y que tiene muchas cosas, profe, me imagino, ¿verdad? Claro, vos podés jugar ahí fútbol, tenis, básquetbol, vóley. O sea, no tiene un deporte en particular. Y por eso se le dice complejo. ¿Me entiendes, verdad? Bien. A todos aquellos que son un conjunto de cosas, se les llama complejo. Por ejemplo, complejo antígeno anticuerpo. Siempre vamos a hablar de complejo. Porque tiene un conjunto de cosas, no es que una sola cosa. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes dan todavía bioquímica conmigo, ¿cierto? En bioquímica vamos a hablar ahora de complejo enzimático, por ejemplo. Eso quiere decir que no es solamente una enzima, sino son varias enzimas que participan en conjunto. Eso quiere decir. Bueno, cuando estamos hablando del complejo mayor de histocompatibilidad, estamos hablando justamente de eso, que no hay una sola disposición para ello, sino que existen, por ejemplo, estructura alfa, estructura beta, alfa 1, alfa 2. Fíjense por qué se le dice alfa 1 y alfa 2. Porque tienen la misma estructura, pero distinto dominio. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Entonces, por eso es alfa, que es la estructura alfa, que después vamos a estudiar también en bioquímica, seguramente, próximamente. Todo lo que están acá dan también bioquímica conmigo. Sí, profe. Alfa sería la conformación, profe, ¿verdad? De las proteínas alfa Alfa, o sí. Sí, alfa hélice y beta beta. sería, ¿ven? Sí, así mismo. No es que alfa porque es primero ni alfa porque beta porque es segundo, una cosa así. Que también podría ser, ¿verdad? Pero en este caso no es así. Bien. Entonces, la, la clase 1 actúa como marcador de lo propio, que es lo que decía, como la cédula. Esto ya dije también, no. Bien. De ahí que la molécula de clase 1 se encuentra en todas las células nucleadas del organismo. De tal manera que si en algún momento pierden esta molécula, son destruidas por el sistema inmune. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que no es que, esa es la importancia que tiene el sistema inmunológico, que al expresarse recién es reconocido. No es que ya está reconocido. Después vamos a ver ahora que células que nacen reconociendo lo propio y lo no propio, esas células son destruidas. Porque es como decir, bueno, imagínense, está naciendo un bebé que habla, por ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nace tu hijo? Pero algo está acá.
¿O no estamos esperando? No, profe. No está bien. A ver, Marcelo Jara, bueno. ¿Está bien Marcelo Jara? Sí, profe. ¿Cuántos años tenés, Marcelo? 21. 21. Bueno, vos te vas a asustar más grande todavía. ¿Qué te parecería, por ejemplo, si tu hijo te dice, nace, ¿verdad? En vez de llorar, te dice, hola, papá. Tú hiciste ella, ¿verdad? Y sí, profe. Bueno, pongo esa comparación de que qué pasaría, por ejemplo, una célula que está naciendo, la célula del sistema inmune, está naciendo y ya reconoce lo propio de lo impropio, de lo no propio. Entonces, esa célula es degenerada, por decirlo así, no es normal eso, así como el niño este que nace y te dice, hola papá, no es normal eso, ¿verdad? Esto es lo primero que vamos a tener que pensar en los ángeles, no qué sé qué yo, y por último que está endemoniado, una cosa así. No sé cómo sería cada uno con su creencia, ¿verdad? Pero normal no es. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Así también son las células del sistema inmune. Entonces, de esta regla se salvan los glóbulos rojos, porque ellos, pobrecitos, son diferentes. ¿Eh? Que pueden sobrevivir a pesar de no expresar la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Bien. O sea que, como no tiene, fíjense que las células que tienen o perdieron o no, no se nota, no es detectado, automáticamente destruido. Si ese sistema falla, es como se forman los tumores. Y la mayoría son malignos. Si hay alguna duda, ustedes me preguntan y este ya dijimos, no llama así porque polimorfismo del HLA. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Y Que que tiene tiene muchas muchas formas. formas, profe. Claro, que tiene varias formas, ¿verdad? Que puede presentarse en diferentes genes, por ejemplo. Por eso tiene varias formas. Fíjense una cosa y esto que le voy a mencionar, es bastante llamativo desde el punto de vista desde el punto de vista que ustedes digan. Es súper llamativo. Las inmunoglobulinas, que son muy similares al complejo mayor de histocompatibilidad, se expresan en diferentes genes y varían de acuerdo a la expresión que tiene el antígeno. O sea que hay un modulador, por decirlo así. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, por ejemplo, inmunoglobulina M para toxoplasmosis? Inmunoglobulina M para dengue. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero sin embargo los dos son M. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Bien. Imagínense ustedes si todos los M solamente va a reconocer toxo o solamente dengue. Eso sería un problema grave desde el punto de vista de la defensa, ¿verdad? Y el polimorfismo, eso es lo que le caracteriza. Que gracias al polimorfismo, eh, nosotros podemos tener esa variación de inmunoglobulina, del complejo mayor, todo de la superfamilia. Los linfocitos T, la TCR, todo. Bien. Y eso solamente ocurre en animales superiores. No ocurre, por ejemplo, en los animales inferiores, unicelulares, que sí tienen un sistema de defensa, pero muy rústico, no como los animales.
Dentro de los animales superiores, el más complejo de todo somos nosotros los humanos. Bien. Bueno, esto es así porque cada molécula solo puede presentar un número limitado de péptidos. Por tanto, a mayor variabilidad de las moléculas del HLA, más posibilidad de presentar péptidos diferentes que existen, ¿verdad? Existentes. A eso se refiere a la... a ver, un ejemplo claro de polimorfismo es, por ejemplo, las proteínas, cualquier proteína. Ustedes saben, ¿verdad?, que en la naturaleza hay 20 aminoácidos nomás, y de los cuales se forman millones de proteínas, que son distintos. Y ustedes van a decir, ¿y cómo de 20 puede haber tanto? Y nomás la progresión aritmética de las combinaciones que pudiera tener 20 aminoácidos. Y eso sería la cantidad de proteínas que puede haber. ¿Me comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Ustedes tienen que decir menos mal que hay 20 nomás, porque demasiado mucho tengo que estudiar si había más. Entonces, profe, sí, habíamos. Claro. Esto es como, ¿cómo se llama? Estudiar derecho y después, yo siempre digo que el derecho es más complicado que cualquiera porque resulta que vos estudias todas las leyes y después a estos pelotudos de los senadores y diputados se les ocurre crear otra nueva ley. Tienen que estudiar de nuevo. ¿Verdad? Bien, eso es una broma, ¿no? De hecho que las leyes son regulaciones de la... Y si sale, profe, y si sale otro COVID, también tenemos que estudiar. Si sale, claro, exactamente. Por ahí aparece otro COVID y bueno, primero tengo que aprender este COVID, porque dicho sea de paso, aprendimos muchísimo, pero todavía no hay muchos detalles que este, todavía no se han descubierto. Por ejemplo, el mecanismo reconocido por las sociedades científicas de cómo afecta al organismo. ¿Por qué, por ejemplo, a uno le afecta o no le afecta, a otros le afecta un poco, le duele la cabeza, o sea, sencillo, a otros necesitan internación y otros necesitan terapia, otros fallecen. O sea, todavía no se estudió todo, pero bueno, falta de cualquier manera, vamos a estudiarle bien primero a esto. Pero fíjense que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros pretendiéramos vivir en la Luna? ¿Ustedes creen que nuestro sistema inmunológico va a soportar eso? Yo creo que no, profe. Particularmente no. ¿Hay otra opinión diferente? O sea, Depende, profe. o sea, Pienso, profe, yo creo que sí va a resistir, profe, pero la homeostasis creo que va a ser un quilombo en esas circunstancias. yo tengo una opinión, profe. Yo Sí. creo que si de forma, ¿cómo diría? De forma artificial, tratáramos de copiar lo que hay acá en el planeta, digamos, las condiciones acá, como el oxígeno, la presión de oxígeno, el agua, claro. Nuestro cuerpo se va a adaptar en un tiempo. O sea que vos decís, por ejemplo, ¿vos cuántos años tenés? 21, profe. 21, muy bien. Vos decís que más o menos si llegás a vivir 20 años, tu cuerpo ya se va a adaptar ahí, Menos, yo creo que menos. menos años, o sea, 30 años. Cuando vos tengas 31 años más o menos, Más ya o menos, tu organismo ya se va a adaptar. ya. Yo creo que Y, se va a morir, profe. ¿eh? Yo creo que se va a morir, profe, porque con los animales, profe, vos le mudás, a los animales vos le mudás en un lado y se mueren. No sé ni por qué se mueren. Pero si es ya cría, por ejemplo, y crece ahí, ahí, por ejemplo, no se mueren. Eso por No, pero ejemplo, si simulamos las condiciones de vida que acá estamos viviendo a la luna, es diferente. y no, Ahí sí pero podría ser más viable. yo digo que te vas a Ah, morir. claro, es posible, ¿verdad?
crear Depende Como quién hay te lleve, estaciones, profe. así como hay estaciones espaciales, gente viviendo en el espacio, no claro, o sé. sea, totalmente aislado, o sea, es decir, es como estar en un submarino, sería la contrapartida del espacio, ¿verdad? Nadie puede vivir bajo el mar. Y Lo que pasa, profe, es que si se crea artificial, vemos un ejemplo de las plantas, que al modificar una planta sí o sí tiene un efecto, por ejemplo, el alto contenido en almidón, algunos cianuros, por ejemplo, la mandioca. O sea, cuando nosotros hacemos algo artificial o hibridizamos, tiene sus efectos. A eso es lo que yo voy, de que se puede, pero va a ser medio complicado. Capaz que aumente 10 veces más las patologías y eso. no, de hecho que en las condiciones, nuestro sistema inmunológico solamente puede reconocer lo que hay acá en el planeta. Eso es categórico. No hay posibilidad alguna, independientemente de los efectos físicos, ¿verdad? Los efectos externos al organismo. Por ejemplo, evidentemente en el espacio hay un vacío, ¿verdad? No como acá que hay gravedad. Un ejemplo. Eso es la fuerza Eh, de gravedad lo que puede hacer diferencia, pues como, no sé, en claro, el espacio dentro de un tiempo ya vas a tener osteoporosis porque tus huesos ya no van a funcionar pues, por la bueno, falta de gravedad. hay varias teorías, ¿verdad? Sobre ese tema, ¿verdad? Porque hay que entender, por ejemplo, cuando decimos por las chicas o mujeres, ¿verdad? No hablo de chicas jóvenes, hablo de mujeres ya mayores. Eh, por ejemplo, cuando se le caen los pechos, decimos, el efecto de la gravedad está difícil, una cosa así, ¿verdad? Que es cierto, no es que sea una burla, no es el efecto de la gravedad sobre el organismo siempre es traerlo hacia abajo, ¿verdad? Entonces existe una contrapartida, una teoría, por supuesto, que cuando uno se va al espacio, prácticamente no envejece. Ustedes habrán visto películas de ciencia ficción, por ejemplo. Claro que estamos hablando de ficción, pero existe la teoría de que es real. Este, eh, que personas que se fueron al espacio y más o menos pasó 100 años en el espacio y vino todavía con el mismo físico que se fue. Una cosa así. Hay ciencia ficción sobre eso. Como yo siempre digo, ¿verdad? La ciencia ficción, hasta donde yo suelo observar, la ciencia ficción, muchas cosas de lo que era ciencia ficción cuando yo era criatura, ahora es realidad. El teléfono celular, por ejemplo. Esto era ciencia ficción para nosotros, ¿verdad? Nosotros veíamos esas películas que hablaban por teléfono. Uno de lo que me acuerdo ahora mismo es el Superagente 87 que sacaba su zapato y ahí discaba. Por supuesto, era disco su teléfono. Hoy en día eso es realidad. Eh, y hay otro montón de ciencia ficción que hoy es realidad. Eh, Ustedes habrán visto también esa película 2012, man. ¿Puede ser? Realmente no sé, pero el que se congela toda la Tierra, eh, bueno, siempre por los americanos nomás lo que se congela. Pues en México ya no se congela más en las películas. Pero más o Primero menos así. era 2009, profe. Después ¿Cómo? pasó el 2012. Esa era la película, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, solamente que pasó desapercibido esta parte que les voy a decir porque a mí siempre me llamó la atención. Esa película comienza con un científico que se va a la India y entra así más o menos debajo de la Tierra, o sea, casi el centro de la Tierra, que estaban haciendo unos experimentos. Y este científico lo primero que se dio cuenta fue que, este, que las reacciones químicas estaban siendo inversas en esa, que eso significaba que en vez de absorber calor, o desprender calor, mejor dicho, absorbía calor o energía, lo que significaba que el planeta se iba a congelar, porque esa reacción se hizo inversa. Bueno, esa parte
pasó desapercibido. De hecho que eso es ciencia ficción, ¿verdad? Pero que en la realidad, si eso ocurriera, es cierto, ¿verdad? Si las reacciones fueran inversas, todas las reacciones, o sea, en vez de ser reacciones electrónicas, fueran en reacciones nucleares, entonces ahí, o sea, que se intercambian protones en vez de electrones, entonces ahí sí habría serios inconvenientes. En cuanto a la energía y el planeta corre el riesgo de... Bueno, explico nomás esto de que... Eso sería antimateria, bro. ¿Cómo? Eso sería antimateria, lo que estás explicando. No es antimateria porque los antimateria pues, son los quarks y toda esa historia. O sea que los antimateria pues sería, por ejemplo, que el protón tiene una sombra, sería, para nosotros sería como una sombra, que estaría en otra dimensión que sería el negatrón, sería. ¿Entienden? Sería la antimateria. Que no existe en esta dimensión que nosotros, pero que sí sostiene a la materia, una cosa así. ¿Estamos de acuerdo? Profe, la materia pues, es o sea, la parte del electrón, por ejemplo, que sea positivo. O sea, el electrón que es negativo es un electrón positivo, Sí, no, más o ¿verdad? menos sería su antimateria. Ajá. Sería como tu sombra. Tu sombra sería tu antimateria. ¿Se entiende, verdad? O sea, Sí, bro. entonces, bueno, solamente que quería mencionar esto y que el sistema inmunológico está preparado para este ambiente. Luego, dentro de este ambiente, que es el planeta, otra vez en los subambientes, por ejemplo, en lugares fríos, altos, profundidad y toda esa historia. Cada población luego tiene sus particularidades y nada más, pero siempre dentro de este ambiente en general que sería el planeta Tierra. Bien. ¿Por qué salimos acá? Pase. Ah, ¿Cómo se procesan y se presentan los péptidos? Que sería que ya hablamos en línea general de cómo la principal función de la molécula del HLA es la de presentar péptidos extraños a las células inmunocompetentes. En este caso, los linfocitos T particularmente. Estas moléculas son reconocidas por el TCR, que sería de las células T. Las células que exponen estos péptidos unidos a la molécula HLA se reconoce como células presentadoras de antígenos, mientras que las que hacen unido a la molécula H como células diana. Eso sería en general. Ya les expliqué lo que es diana también, ¿verdad? Porque a veces esos detalles, a veces leemos y no Sí, se complica profe. un poco. Bueno, si ya entienden, ya es suficiente. Bueno, en el primer caso que se produce es una estimulación de los linfocitos TH, que es lo que habíamos dicho al principio, y el inicio de la respuesta inmune. Mientras que en el segundo caso se activan los linfocitos T citotóxicos, los del tipo 1, con los fenómenos citotóxicos al final de la respuesta. Fíjense que es citotóxico por un mecanismo de producción de sustancias, no es fagocitaria. No es fagocitaria. Bien. Y la célula presentadora portadora del complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 tiene que capturar del medio exterior los antígenos y fraccionarlos, procesarlos en su interior hasta su degradación en péptidos antes de ser presentado por la célula del complejo tipo 2. Los tres tipos celulares que cumplen estos requisitos son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, que son los, ¿se acuerdan que el tipo 2? Tipo 1 era en todas las células, ¿se acuerdan? Tipo 2 Sí, es en las sí, células profe. del sistema inmunológico. Es decir, así resumiendo, que el antígeno en realidad es un péptido que proviene del interior de las células presentadoras de antígeno. ¿Se entiende eso, verdad?
Sí, profe. Si alguien no entendió, entonces me dice y le voy a volver a repetir porque cuando ustedes lean, estos van a ser los PA que van a tener para continuar. Bien. La incorporación de antígenos del medio externo se realiza mediante pinocitosis o fagocitosis, dependiendo de qué tipo. Si es molécula, pinocitosis, si es cuerpo, fagocitosis. Según el tipo de partículas y células. El fagosoma formado se fusiona con el lisosoma. Esa es la forma, esas son la forma en que lo va a destruir. Luego lo va a procesar. Entonces ahí se forma un fagolisosoma, que es donde se produce la degradación de los antígenos en péptidos debido al pH y a la presencia de proteasas. ¿Cómo se unen los péptidos a la molécula HLA? Dijimos que no es covalente y todo eso. Vamos a verlo un poco más detallado. En estado de reposo, las células, en estado de reposo celular, mejor dicho, cuando no está presente el antígeno, las moléculas están ocupadas por péptidos propias. Es decir, es como si fuera que tiene un tapón. Bueno, vamos a guardar la distancia ahora del tema estricto de lo que quiero decir, pero para que se entienda, digo así. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, O sea, profe. ustedes no me pueden responder así, tiene un tapón. Hay que entender que lo que yo digo es para que ustedes comprendan. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Luego, Sí, profe. se supone que cuando ustedes me van a explicar, yo ya entiendo y por lo tanto no me pueden utilizar la palabra tapón. ¿Entienden? Bien. Pues esos péptidos pueden ser endógenos o exógenos, pero cuando el organismo es atacado por un agente extraño, por ejemplo un virus, estos péptidos naturales son desplazados por los péptidos virales. Entonces ahí aparecen. Bien. Paramos la cumbia. ¿Y quién me prendió ese micrófono? No sé, encima está hablando ahí de una conversación medio rara. Avísenle, por favor, que Isidora Rolón, por se favor, te apaga escucha tu todo. micrófono. Bien. Bien. Dígale que más fuerte. No se te escucha bien, que pensó que se le dijiste. Bien. Entonces, debido al polimorfismo de las moléculas HLA, cada molécula de histocompatibilidad presenta una secuencia de aminoácidos distinta en lugar de unión al péptido, que es lo que decíamos un poco. ¿Quién puede ver sus mensajes? Llámale nomás ya. ¿Ah? Oye, pila palo y tal, la farra en la clase. En el baño no se fue, profe. De su vecino, de bro. ATR, da, Yo no sospecho de muchos de los muchachos que están en la pileta y digamos, ahí la computadora, bueno, ese es mi, capaz que soy muy, me imagino nomás cosas raras. Pero ya viene. Bien. Esto implica que existen, esto que ya habíamos hablado, la preferencia en cuanto al patrón de péptidos que se unirán a cada una de las moléculas de HLA. Eso es lo que decíamos. Su polimorfismo, a ver. Podríamos comparar también el polimorfismo como, si nosotros comprendemos que son diferentes secuencias que van a implicar diferentes estructuras luego. Podemos pensar, por ejemplo, en la mano. ¿Sí? Que si yo voy a agarrar algo redondo, mi mano toma la forma redondeada, y si voy a tomar algo cuadrado, y eso decía, así se va adaptando
a la estructura de lo que voy a tomar. Eso más o menos es así, son todos lo de la superfamilia bueno, el otro que forma parte de la superfamilia de la inmunoglobulina son las TCR, o sea, receptores de células T, que es exclusivo de células T. A veces yo hago una pregunta en el examen, el TCR, linfocitos B, células dendríticas, vamos. ¿Qué color es el caballo blanco del mariscal? Una cosa así es la pregunta ahí. Y no hay caso. Bueno. Por eso ya voy a mercado. Bien. Ahí no defendemos a la llave a mercado. Bueno, está bien. Estamos de todo en la viña del Señor. Bien. Entonces, ¿cómo se llama este tema de los Oscars? No sé cómo estará el tema de los Oscars, pero yo lo que menos veo. Derechazo de Willy, bro. Ahí está, ese muchacho que le tiró una derecha, un uppercut ahí al humorista ese. Bueno, yo he visto ya cuando se comentó todo. Ese cosa se hizo, profe, porque ya no tiene más ni gente los Oscars. ¿Verdad? Marketing nomás. Yo más bien, bueno, podemos tener diferentes opiniones sobre las situaciones, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista que ese Willis, no sé si Will o Will Smith, ahí, iba ahí le importe con su esposa y no, su mejor defensa Le que vino puede bien ser. ese, profe. O por interés, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Esa es mi opinión, ¿verdad? O sea, puede ser que me equivoque, pero, o sea, y allá verán. Porque entre ellos no son todos condescendientes normalmente, ¿verdad? Es más, yo creo que fue medio teatralizado, por decirlo así. Ellas ponen de peaje, se haya pota peaje. Entonces, ídolos no sé nada, una cosa así. Bueno, esa es mi opinión. Para que me equivoque, pero. Entonces, si vamos a hablar de los linfocitos T y sus receptores, entonces reconocen los antígenos presentados de forma de péptidos por la molécula de HLA a través del receptor de las células T, más conocido como TCR. ¿Cómo se va a llamar el de las células B? BCR. Así de sencillo. Entonces, a partir de ahí, empieza el proceso de la activación de los linfocitos. A partir de que reconocen al antígeno. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Fíjense, aquí tenemos, si ustedes se fijan acá, es una imagen muy ilustrativa. Acá está el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esta es la membrana de la célula presentadora de antígeno. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad. Y acá este es el TCR. Y este es el antígeno. Y existen otras moléculas que está claro, es para explicar de que este antígeno se va a presentar bien si se sujeta, si está bien sujeta el antígeno. Si esto es móvil, si no puede sujetar, evidentemente, bueno. Entonces el TCR, esta sería la configuración estructural del TCR, mejor dicho, de linfocitos T. En este caso TH, ¿por qué? Porque está presentado por HLA del tipo 2. Si era del tipo 1, iba a ser citotóxico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este contacto que tiene, ven que acá aparece así como que, ¿cómo se llama? Que es más complejo esto acá. ¿Ven? Esto es más complejo acá. No es tan, así como se ve, parece
tan sencillo, pero en realidad esto es muy complejo, que estaría así, que sería el complejo mayor histocompatibilidad y más el TCR, que se forma el complejo TCR que está sujeto por el CD3. Hay una figura, pero que va a figurar ahí. Bueno, el TCR entonces se encuentra unido en un grupo de moléculas de membrana, más conocido como CD3, formando así el complejo TCR-CD3, que es lo que representa esto, TCR-CD3. Esta molécula CD3, junto con otras moléculas diméricas conocidas como cadenas joint o tau, tiene la función de transmitir las señales recibidas del antígeno al interior de las células. Finalmente se desencadena una cascada de reacciones en el citoplasma de las células T, iniciando así el proceso de activación de los linfocitos. Sería más o menos así. Sería el complejo TCR-CD3. ¿Sí? Estamos aquí. ¿Ven? Esto, ven aquí que las moléculas Z, tau, delta, CD3, todo este en conjunto es lo que más o menos ayuda, no es que más o menos, es la que ayuda a que el antígeno se quede fijado y se pueda desencadenar esa activación. La primera reacción, ¿verdad? Entonces, en los dominios citoplasmáticos de la cadena forman CD3, y acá tenemos las diferentes cadenas, ¿verdad?, que participan. Uno de los más importantes decíamos que era el tau. Y existe una región denominada motivo de activación basado en tirosina, más conocido como ITAM. Motivo de activación basado en tirosina. Estas moléculas se caracterizan por ser ricas en tirosina y susceptibles de ser fosforiladas en el proceso de transducción de señales de activación intracelular. Bueno, lastimosamente estamos hablando ya de esta parte, antes de estudiar un poco de bioquímica y sus interacciones, porque las activaciones y desactivaciones generalmente son la fosforilación y la desfosforilación. O sea, cuando se fosforila se activa y cuando se desfosforila se inactiva. Bueno, para entendernos un poco más nomás en ese sentido. Bien, las cadenas TCR y CD3 se sintetizan en los poliribosomas y el ensamble de dicha cadena se produce mientras éstas se encuentran en el retículo endoplasmático. ¿Vale? Que es lo que yo le decía un poco. Esto se expresa cuando aparece algo, no es que ya está presente. Por eso que tarda un poco la respuesta inmunológica adaptativa, ¿se acuerdan? No es que sea inmediata, porque tiene que ocurrir todas estas reacciones de tal manera que pueda dar la respuesta adecuada. Bien. Entonces, más o menos resumiendo lo que queremos decir, que una vez traducido por el TCR, el reconocimiento de los péptidos unidos a la molécula del tipo 1 y tipo 2, se produce en la internalización de las señales a través de la molécula de CD3. Ello induce a una cascada de señales intracelulares y la activación de diferentes factores de transcripción celular que determinan la producción de citocinas o factores citotóxicos según se trate de linfocitos TH o T citotóxicos respectivamente. ¿Se acuerdan que carecían esto de enzimas citolíticas internas? Entonces, pero sí pueden producir citocinas o factores citotóxicos externos, que puedan también tener la capacidad de eliminar al agente agresor. Esa es la diferencia más importante. Un caso muy especial de activación de linfocitos T se produce por sustancias presentes en bacterias como ciertos estafilococos que se denominan superantígenos. ¿Se acuerdan lo que era un superantígeno? El superantígeno era el que activaba de forma monoclonal, de forma
descontroladas a ciertos linfocitos. Entonces hay una reacción adversa, en vez de ser positiva la reacción, se convierte en adversa. O sea, sí, vamos a tomar cabecita. No, vamos a terminar un poquito antes. Quiero terminar esta parte para no ser para no cortar. Porque es muy importante que ustedes vean la secuencia del, o sea, a mí me parece, ¿verdad? O sea, si cortamos probablemente no van a poder comprender al nivel que me gustaría que comprendan, a pesar de que, como ya vimos, siempre es mi plagueo, ¿verdad? Profe, Está así. ¿puedes repetir el tema de los superantígenos, por favor? El superantígeno, en la clase anterior ya hemos hablado de los mitógenos y los superantígenos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, muy bien. Y estos superantígenos lo que hacen es activar a los linfocitos de forma monoclonal, de forma masiva, de tal manera que su resultado no es defender, sino hacer daño al organismo. Y eso sucede, por ejemplo, en la sepsis ocasionado por estafilococos, por ejemplo. No es el único, pero el más común, por lo menos en nuestro medio. O sea que un antígeno que debería de ser normal, activar de forma normal, por decirlo así, de forma sigue siendo monoclonal, pero ¿se acuerdan que más o menos del 2 al 20% es lo que se activa de la totalidad de los linfocitos? Pero ¿qué pasa si hay un superantígeno? Y casi en la totalidad se activa. Y ahí se complica. Ah, una activación masiva, entonces sería, profe. Así mismo. Ya, Ah, gracias, profe. bueno, entonces, a diferencia del reconocimiento de péptido unido a moléculas de HLA convencional, que se hace de manera específica por regiones variables, en el caso de los superantígenos no ocurre esto. Esto no ocurre, esto es lo que le decía, de forma convencional es la que conocemos, el 2 al 20% se activan y luego cuando desaparece el antígeno, mueren todas esas células y luego ya no hay más linfocitos activados. En el caso de los superantígenos, esto puede durar hasta la muerte. Bueno, esto es para ver un poco cómo ocurre el esquema de la síntesis y de las cadenas y los dominios. Y luego, acá tenemos el aparato de Golgi, que al final, todo lo que se produce acá, este sería el retículo endoplásmico, todo lo que se produce acá se ensambla acá y se forma aquí en la membrana, que es lo que decíamos hace rato. Solamente, acá tenemos un superantígeno, ¿ven? Esto sería todo normal. Acá está el antígeno, pero una molécula agarra y prácticamente fija esto, ¿ven? Porque esto, pues, una vez activado, tendría que desprenderse y producir las reacciones internas y luego producir las citocinas o las linfoquinas o lo que sea. De acuerdo. Bueno, en vista de que esto no ocurre, esto empieza a activarse de forma masiva. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, produce la linfoquina. Esta linfoquina prolifera de forma enorme esto. Y luego esto no se puede más parar. Esto sería el superantígeno. Creo que es la misma figura, lo ya puse. La expansión clonal y diferenciación efectora de linfocitos T. Acá está la célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Aquí está el linfocito T. Se activan los linfocitos. ¿Ya? Acá se producen las interleucinas. Esto produce una expansión clonal. Y el otro tipo, y así sucesivamente, se va diferenciando. Gracias a este antígeno. Este antígeno desaparece y estos van a morir todos. Así nomás.
¿Ven? Aquí, por ejemplo, ¿ven? Antígeno, acá hay apoptosis, dice abstinencia de antígeno, o sea que no hay más antígenos y van a morir todos. Esto que hay antígenos van a, van a seguir y van a producir esto. Si esto luego no se activan más en un tiempo prudencial, mueren y esto continúa. Y así sucesivamente. De tal manera que se mantenga la memoria del antígeno por largo tiempo. Pero no son las mismas células las que, o sea, estas células que estuvieron en contacto con este antígeno ya no son los mismos después de 2 o 3 meses. ¿Se comprende la idea, verdad? Porque eso se va transmitiendo Sí, profe. como una memoria, ¿ya? Bien, acá tenemos una teoría, una demostración en realidad, que después de esa teoría, muy interesante, que es la selección química. El TCR, además, en el proceso de reconocimiento de antígeno participa también controlando el proceso de maduración de los precursores de los linfocitos T. En el quimo, los dos procesos en los que se llaman, lleva a cabo la selección positiva y la selección negativa. Eso sería la selección química. Entonces, lo mismo aquí sucedería. Es decir, es lo que hay, creo que más adelante está, lo que ya les expliqué. ¿Se acuerdan del niño que nacía y te decía, hola papá? Si te llaman, bueno, esto más o menos está por ahí. Las células inmunocompetentes para desarrollar adecuadamente sus funciones defensivas necesitan circular por todo el organismo y a la vez concentrarse en ciertos órganos donde pueden interactuar entre ellas. Esto es lo que ocurre con los linfocitos. Uno es lo que ocurre en circunstancias normales y el otro en circunstancias de emergencia. Por ejemplo, en una infección. Tanto en una como en otras circunstancias se requiere de moléculas con capacidad de hacer posible, por una parte, la interacción celular y por otra, que tengan capacidad de dirigir los movimientos celulares a los tejidos, que son las moléculas de adhesión que la vez pasada ya estudiamos. Ya no vamos más a mencionar. Las quimiosinas, que ya dijimos también. Los tipos de quimiosinas. Fíjense que las quimiosinas, una de las particularidades que tiene es que no se unen a receptores celulares, no son específicos para cada molécula. O sea, pudiendo el mismo receptor unir diferentes quimiosinas. De ahí su importancia. Y de ahí también su gravedad en el tema del COVID. ¿Se acuerdan que tormentas de citocinas se hablaba muchísimo en los primeros tiempos del COVID, que producían tormentas de citocinas? Y justamente la gravedad de eso era que como el receptor, o sea, son diferentes, no hay un receptor específico, entonces pudiera activarse muchas células al mismo tiempo. Bien. Bueno, esto sería el tráfico en una infección. Las células migran al foco inflamatorio a través de un proceso preciso y complejo. Esto, para entender, hay que sacarse de la idea de que las células actúan en circulación. No, no actúan en circulación, sino van al foco de infección, que generalmente no son los vasos sanguíneos, generalmente, son los tejidos. Bien. Entonces, en esta extravasación del leucocito participan en forma secuencial diversas moléculas de adhesión de citocinas siguiendo lo siguiente: interacción inicial de los leucocitos con el endotelio, que es el rodamiento de leucocitos sobre el endotelio, activación de los leucocitos, adhesión firme, extravasación y migración. Eso sería esto ya bien lo habíamos visto. Entonces,
La citosina y sus receptores. La unión entre citosina y receptor es de alta afinidad, pero no es tan específica como la unión entre quimiosinas y receptores. Entonces, estas citosinas, que es un efecto autócrino cuando se unen a receptores presentes en la propia célula que lo produce, y parácrino cuando actúan sobre células que se encuentran en su vecindad. O sea, sería esas otras células. Solo a veces actúan a distancia, al igual que lo hacen las hormonas. Y ahí tenemos el primer efecto, que sería el pleiotropismo, que de manera que una misma citosina puede ejercer efectos diferentes al actuar sobre distintos tipos de células. Y redundancia, y esto sería que pueden tener la misma función en un determinado tipo celular. Una consecuencia de esta propiedad es que en ausencia de una determinada citosina, sus funciones pueden ser reemplazadas total o parcialmente por otra. Que es lo que ya le dije sobre el tema de... Bueno, esto sería... Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran ustedes realizar? No, Sobre profe. sobre todo aquellos que estaban presentes. Claro que todos van a llevar presente en línea general, ¿verdad? Pero hay que entender, ¿verdad?, que no todas las personas estaban presentes. Lo más triste es que yo sé eso, pero no se puede hacer nada. Por otro lado, ni aunque fuera, ¿cómo se llama?, presencial, generalmente no suelo exigir que la gente quiera atender o no, porque es una responsabilidad personal, creo yo, ¿verdad? No sé ustedes qué opinan. Y en ese Sí, caso igual sí, pones profe. presente, profe. ¿Cómo? Y en ese caso igual pones presente. Si es presencial y no nos vamos. Si es presencial y no se van, no, en realidad